buenas tardes para todas las personas que nos ven en este viernes de cierre de semana, aquí con una nueva lectura de uno de cada estantería en vivo. Saludamos muy especialmente a las personas que están conectadas en este momento y las invitamos a participar en nuestro chat compartiéndonos sus opiniones, sus comentarios, sus sugerencias, todo lo que nos quieran contar. Ahí los estaremos viendo y leyendo en el chat. Saludamos también muy especialmente a las personas que nos ven en diferido a través de los videos en YouTube. Y también saludamos, como siempre, a nuestra directora y creadora de este espacio literario en Twitch, Kathleen Arenas. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes Iván, para ti y para todas las personas que nos acompañan a esta hora, ya cerrando semana de lectura. Muchísimas gracias a todos quienes se conectan, no solo a través de nuestra emisión en vivo en Twitch, sino a través de las retransmisiones que estamos haciendo en YouTube. Muchísimas gracias a todos y bienvenidos nuevamente. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, otra vez con frío, con un día oscuro y triste, pero pues aquí listo para una nueva lectura, para alegrarnos el día a nosotros y a las personas que nos ven también. Claro que sí. Bueno, hoy cerrando semana, ¿qué te parece si volvemos un poco a nuestra maña de la ciencia ficción? Me parece perfecto. Bueno, pues hoy traigo una lectura eh, que están, bueno, gracias a nuestros amigos del Club de Ciencia Ficción de la Universidad Nacional, quienes están en las sesiones de marzo, están comentando, leyendo un libro que tenemos por acá que se llama Alucinadas y es una compilación, son 11 historias escritas y compiladas por mujeres. Digamos que porque como lo hemos hablado anteriormente, digamos que el género sí está un poco marcado por lo masculino, etcétera. Entonces, pues esta es una compilación que nuestros amigos del Club de Ciencia Ficción quisieron traer para las ediciones del mes de marzo. Ya en la edición pasada y como estuvieron comentando y leyendo los tres primeros relatos. Y para este lunes que viene van a estar comentando otros cuatro de los cuentos que están compilados en ese volumen. Y uno de ellos es el que vamos a leer el día de hoy. ¿Cómo te parece? Me parece excelente y pues somos todos oídos para escuchar este cuento. Bueno, entonces el cuento se llama El método Skewel, lo voy a decir así, no sé cómo se pronuncia, pero lo voy a decir así. Y la autora es la escritora Yolanda Espiñeira. Antes de empezar el texto, o bueno, no, después del texto, no, ya lo tengo por acá. Vamos, pues les voy a leer lo que dice el libro de ella. Nacida en Lugo en 1972, estudió filología hispánica en Santiago de Compostela porque le gustaban los libros. Leyó muchos. Investigó sobre la poesía y el ensayo de José Ángel Valente. De ahí pasó a la filosofía y de la filosofía a la literatura fantástica. Pero lo que realmente disfrutó siempre es el ensayo y la ficción criminal. Ahora se gana la vida dando clase a las futuras generaciones y vive todavía en Lugo. Tiene dos hijas y el tiempo que le queda libre en la vida lo reparte entre leer y escribir. Leer para saber lo que dice y para saber cómo lo dice. No dispone de capacidades musicales, así que le gustan las canciones por las letras, excepto el punk, que le gusta porque sí. Como vive en un sitio que no está al otro lado de la niebla y separado del resto de la península por escarpadas montañas, la mayor parte de sus interacciones sociales son virtuales.
En esa virtualidad fue donde se enredó con los del fantascopio y con ellos leyó literatura fantástica y se interesó por los mecanismos de la literatura de género. Colabora con el blog El Almohadón de Plumas y ha publicado un relato en la revista Prosa Inmortal. Es la biografía de la escritora que vamos a leer hoy. Y sin más preámbulo, vamos a comenzar con el texto. Y dice así. Dice así. Oh, por Dios, se me perdió la página. Aquí está. Vale, entonces esto se llama el método Skewel de Yolanda Espiñeira. 1.1. La conciencia me alcanza en oleadas hasta que finalmente consigo abrir los ojos. No sé dónde estoy. Acostada sobre una superficie acolchada, tengo una vía en la mano derecha. Estiro la mano y toco con la punta de los dedos una pared suave y fría. Incorporo ligeramente la cabeza y veo que a mis pies hay otra, y a mi derecha y sobre mi cabeza, así que estoy en una caja metálica. Respiro aire enriquecido. Tengo frío y no puedo recordar cómo llegué aquí. Intento moverme sin éxito. Mi corazón se acelera y me falta el aire, pero al borde del ataque del pánico reconozco la textura de la tela que recubre la colchoneta. Yo misma decidí que el algodón era lo más adecuado. Así es como descubro que, por improbable que me parezca, estoy siendo sometida a un interrogatorio. Sé lo suficiente del procedimiento para entender que si yo estoy en la camilla es porque el tribunal ha dado autorización y que quienes me están interrogando buscan una confesión que no me conviene en absoluto darles. El precio del método Skewel ha dado lugar a unas normas incontrovertidas. Solo se usa la máquina para obtener la confesión de un delito castigado con pena de muerte. Dentro de la cámara metálica no podría decir que hay silencio, porque es algo que ya no existe en Taliti, pero el ruido blanco que me rodea y apaga el fragor de las rocas es lo más preciado. Me concentro en acallar mi mente y en regular mi ritmo respiratorio para esconder la agitación. Bienvenida, Mariana. La distorsión que producen estas palabras en los altavoces de la cámara me asusta y en mi sobresalto trato de soltarme de las bridas y me hago daño en las muñecas y en los tobillos. El vocoder enmascara la voz del interrogador. Si yo, Mariana Skewel, estoy siendo interrogada mediante el método Skewel, no puedo dudar de que sea el propio Henry el que está al otro lado de la pantalla del ataúd metálico. Henry Skewel es el inventor del método de interrogatorio y yo, además de su colega, soy su esposa. Sin embargo, no entiendo qué es lo que quiere de mí. Solo sé que no puedo dárselo si quiero seguir viva. La sequedad de boca y la subida repentina de la temperatura de la piel me informan de que están empezando a inyectarme el cóctel de la fase 1. Mi sistema glandular está respondiendo a la acción de la mezcla de escopolamina, pentotal y R149. Y aunque estas sustancias tienen una vida promedio en sangre de 1 a 3 horas, yo sé que en 45 o 50 minutos el máximo efecto habría desaparecido. Así que, sea lo que sea aquello que Henry me quiere hacer confesar, dispone de ese tiempo para condicionarme. En primer lugar, me someten a la rutinaria prueba de control de conciencia. Nombre, día, presidente actual de la Confederación. Año tras la expulsión de los Pirnt. Mariana Skewel, 2 de junio. Lonea Mirana, 27. Tengo que arrancar las respuestas a la pereza mental que me invade, pero logro conseguirlas todas. Estoy legalmente consciente. Mariana, voy a hacerte algunas preguntas. Espero que no estés demasiado incómoda. Ya conoces el procedimiento. Estás siendo interrogada en relación a los hechos acaecidos en la playa. Relátanos, por favor, tus recuerdos de la cena con Henry Skewel el día 23 de mayo. No creo que la profesionalidad de Henry llegue hasta el punto de hablar de sí mismo en tercera persona, así que supongo que el interrogador será uno de nuestros colaboradores, pero me inquieta no saber ni dónde está Henry ni por qué no me está interrogando.
Mi primera opción es que haya depositado su confianza en Ricardo, ya que tras la suspensión del primer grupo de investigación, sus relaciones con Selma no han vuelto a ser las mismas. Teóricamente, las drogas inyectadas en la fase 1 habrán entorpecido mi voluntad hasta hacer inútil cualquier intento de ocultar algo al interrogador. Y sin embargo, entre la parálisis y la niebla, recuerdo perfectamente haber realizado ensayos en mí misma del protocolo de la fase 1 y notar cómo la tolerancia aumentaba. Así que, cuando llegan las preguntas, estoy preparada con la única estrategia que ha resultado exitosa, al menos en parte, en algunos sujetos de estudio. Realmente aún no sé qué quieren de mí, pero aplico la fórmula de resistencia al interrogatorio que he tratado de combatir. Me preocupo de que mi rostro no permanezca estático y de relajar los rasgos mientras recreo en mi mente la playa. Trato de encontrar un tono de voz y una modulación estándar. La situación política es inestable en Tahiti, aunque no es la amenaza terrorista el mayor enemigo de la vida en nuestro planeta. Durante la guerra con los Pern, la orografía había sufrido cambios drásticos. En los primeros días, las grandes montañas habían sido reducidas a escombros por los terremotos. El nivel del mar había subido 2 metros y la otrora fértil Taliti se había convertido en un erial rocoso, un campo de guijarros casi deshabitado. Y sin embargo, más graves fueron las alteraciones tectónicas a largo plazo que provocaron que los terremotos y sus réplicas se hiciesen diarios. Desde entonces, las ondas LOVE habían liberado minerales en suspensión en la atmósfera que habían enrarecido el aire, reduciendo su cantidad de oxígeno. Y las rocas, inestables y agitadas por las réplicas, no dejaban de crepitar y arrastrarse, produciendo un fragor perpetuo e irritante que había inducido suicidios masivos en los primeros días tras los ataques. Así que la clase dirigente se había refugiado del aire de mala calidad, del estrépito de las rocas y de los mutantes en los clubes del silencio. La playa es el más exclusivo de todos ellos. Puedo recrear en mi mente las imágenes publicitarias de la playa, así que trato de ganar tiempo para pensar relatando lo que allí se describe como la copia perfecta del último resort de vacaciones en la Tierra. Detalló cómo habíamos pasado la tarde en un lecho de arena caliza fina y blanca, con ejemplares de Dipsis leptocheilos y Livistona chinensis, que prestaban sus troncos para que los mercaderes enriquecidos en el negocio de los metales y nosotros pudiésemos colgar las hamacas. El sol, amplificado a través de la campana que delimitaba y aislaba el resort como una membrana protectora, volvía a dar luz y calor abundantes, y los privilegiados podíamos disfrutar de una experiencia única, una experiencia como la que se podía ver en los archivos de películas de antes de la guerra con los Peart. Un holograma de cielo azul con nubecillas juguetonas, junto con la brisa salada y húmeda del mar, ayudaban a conseguir una sensación de realidad, la sesión informativa multisensorial por la que debían pasar todos los visitantes de la playa también. Estuve dando detalles durante más de 10 minutos. Mi interrogador no esperaría menos, porque la duración media de la primera intervención del interrogado era de entre 7,5 y 12 minutos. Luego, para mostrar su incomodidad por no haber conseguido lo que buscaba, me hizo esperar lo que me pareció una eternidad en silencio. Sabe que casi ningún prisionero, y ciertamente ninguno que no haya sido entrenado, lo puede superar. Sin embargo, ningún interrogador podía ignorar que los PERNT tenían profesionales resistentes a nuestro método y que eso estaba restando mucha efectividad a la empresa, porque los asesinatos de civiles eran CERP, casos de especial relevancia pública. Pero Henry no podía vender nuestro producto como la panacea a los problemas del Estado, mientras los terroristas pudiesen entrenar para resistirlos. 2.1. Mariana cerró la puerta de su habitáculo con llave y guardó la mascarilla de oxígeno. En el ambiente controlado del Club del Silencio no era necesario. Sin embargo, su trabajo hacía imprescindibles los viajes por superficies del planeta no controladas y sabía las consecuencias que podía acarrear a su cuerpo el ambiente contaminado, así que se dispuso a iniciar el proceso de restauración. La ración de comida que se acomodaba a sus necesidades nutricionales le era dispensada diariamente en unas cajitas de aluminio. Siguió las instrucciones que venían en el paquete para calentar la sopa de miso y algas.
Mientras comía, vio en la pantalla la información relativa a la última incursión de los Burnt en un planeta distante que aún disponía de recursos. Se sintió de nuevo agradecida a las autoridades talitas por la seguridad que le ofrecían a ella y al hijo que traía en camino en medio de aquella galaxia aterrorizada. El informativo ya había pasado a relatar otros asuntos, cuando su máscara de comunicación recibió la alerta del Centro de Intervención y Recuperación de Taliti. En el holograma vio la cara de un desconocido para ella. ¿Mariana Skyward? Afirmativo. Soy el doctor Pendergast. Le llamo porque Henry Skyward necesita ser sometido a una intervención de reacondicionamiento en nuestro centro de intervención y recuperación de Taliti. Es importante que nos facilite sus certificados de residencia actualizados antes de que podamos aplicarle los tratamientos. En un primer momento, la ansiedad la hizo sudar, aunque estaba desnuda. No sabía qué le había sucedido a Henry, ni por qué estaba en el CIR cuando ella pensaba que estaba en Tobo, la capital administrativa. Pero sí sabía que nunca estaría sin sus certificados en aquel planeta, ya que eso, para un extranjero como ellos, suponía la diferencia entre la vida y la muerte. Pronto, su cerebro empezó a disparar soluciones. Si no los llevaba encima, solo podían estar en su vehículo aparcado en el garaje. No lo había usado desde que salió para la reunión en Tobo con los responsables del consejo que habían de legalizar los protocolos de interrogatorio. Así que subió al garaje. Hacía años que Mariana no entraba en el vehículo de su marido. La reciente toponormalización de la ciudad había vuelto innecesaria cualquier otra atención del conductor que no fuese el encendido y apagado. Los sistemas de rutas pregrabadas conducían el pequeño habitáculo hasta su destino. Se alzaron voces en contra de la pérdida de autonomía del individuo y, sin embargo, la generalización de los vehículos individuales había sido instantánea desde el momento en el que la toponormalización obsequiaba a los ciudadanos y extranjeros que poseían carta de ciudadanía con un monoplaza gratuito que podría sustituir a sus vehículos alimentados por biodiesel, un combustible cada vez más caro y escaso. Henry tenía el vehículo desordenado y los envases de bebidas vacíos ocupaban casi todo el espacio de almacenaje, mezclados con ropas de repuesto y cajas de diversos tipos. Al primer golpe de vista, sin embargo, Mariana reconoció una carcasa con los colores corporativos de Skywell, la empresa de Henry. Comprobó que el disco que contenía era un disco de certificados y, aliviada, volvió a cerrarla. Ahora podía volver al hospital y acreditar al padre de su hijo. Todavía no le había hablado del test ni de sus resultados a Henry. Gestar y parir un hijo parecía altamente desaconsejable en las circunstancias políticas en las que se hallaba la galaxia, cuajada de planetas devastados por los Burnt. El vehículo estaba estacionado en el garaje de la casa que compartían en el club más lujoso de la zona de silencio, donde los mutantes estaban proscritos y los talites acomodados y los extranjeros podían olvidarse del tipo de planeta en el que habitaban. Algunos años después de la guerra con los Burnt, los ecólogos vieron cómo desaparecían especies enteras cuyo hábitat había sido destrozado. Las mutaciones en humanos tardaron poco más. Sin embargo, la población, que no podía vivir en el ambiente controlado y saneado de la zona de silencio, manifestó alteraciones significativas que afectaban su esperanza de vida y su desarrollo neurológico, y sobre todo a su comportamiento. Los mutantes legalmente todavía eran humanos en Taliti, y sin embargo, a ella, igual que a muchos otros habitantes de Taliti, cada vez les resultaba más difícil verlos como iguales. Mariana decidió encajar los envases para dejarlos en la compostadora. Debajo de un vaso de Demon 73 encontró una caja pequeña que igual podía servir para almacenar pastillas de sodio como discos de datos. En su interior descubrió las dos cosas: pastillas de hidróxido de magnesio con las que Henry combatía la acidez y un disco de datos. La cajita estaba recubierta por un metal extremadamente suave y con apariencia de cobre iridiscente. Era iandamio, material muy valioso, pero que no se hallaba de forma natural ni en Ors, su planeta natal, ni tampoco en Taliti. Mariana sabía que los únicos poseedores de iandamio eran los Burnt, que habían expoliado los recursos de K9001, una luna de Selone en la que el iandamio era abundante. Los Burnt eran fanáticos religiosos talites que habían huido después de arrasar el planeta para dificultar la supervivencia de los infieles.
Montaron en sus naves Now, última tecnología pagada con los beneficios del andamio, y desde entonces eran la amenaza que se cernía sobre todos los planetas de la galaxia. Se dedicaban al expolio de cualquier material o tecnología que aumentase su poder en la guerra santa que habían emprendido. Una desazón que no podría explicar de forma racional le llevó a guardarse el disco de la caja de y andamio en el bolsillo. Después de salir del hospital, al llegar a casa, lo primero que hizo fue abrir los archivos. 1.2. Tras el pequeño descanso entre la fase 1 y 2, la voz del interrogador no puede ocultar su descontento con la información que está recibiendo, ni siquiera a través del sintetizador que disfraza las cualidades que me habrían permitido identificarla. Me informa que pasamos a la fase 2 y de que se espera mi colaboración para que todo aquello termine lo antes posible. Pocos interrogados superan la fase 2. No sé por qué me tienen en la camilla, pero las dos únicas circunstancias en las que el tribunal autoriza el interrogatorio Skewell son para los casos de muerte o traición. En Taliti no hay certificados de residencia permanente para los científicos y todos los estudios tienen que pasar un aluvión de pruebas. En cualquier momento, la Comisión del Consejo para la Seguridad puede revocar la autorización para la investigación y clausurarla. En ese caso, el responsable del estudio y sus colaboradores pierden el certificado de residencia en Taliti y les expulsan. Eso para mí supondría la vuelta a Ors, mi planeta natal, donde la vida ya no es posible. Evidentemente, no están tratando de hacerme confesar una muerte, así que de lo que estoy acusada es de traición. Ningún tribunal autorizaría el interrogatorio para ningún otro crimen. Repaso en mi memoria los posibles aspectos de la investigación a los que se hayan podido agarrar para acusarme de traición, y no encuentro ninguno. Aunque yo no puedo notar mi cuerpo, sé que mis pupilas están dilatadas y la temperatura corporal unos grados más alta de lo normal, porque cuando la voz vuelve a preguntarme, me inunda una cálida sensación de bienestar y de amor hacia el interrogador. ¿Estás bien, Mariana? Contesto con una inclinación de cabeza y una sonrisa. Ok, entonces ahora quiero que me hables de Henry Skewell y de tu trabajo con él. Lo que me están inyectando ahora es una síntesis de safrol con MDP2P. Es una sustancia controvertida y por eso solo se permite la experimentación con mutantes y convictos. Nunca había testado en la fase 2 y mi tolerancia es nula. Poco a poco el miedo a estar encerrada y atada se desvanece y la sensación de estar participando en algo grande se hace abrumadora. Cuéntanos cómo era tu relación con él, dice sobre el ruido blanco. Conozco a Henry desde antes que él a mí. La casa de mis padres en Ors era muy pequeña y mi habitación, una celdilla con una cama y un ventanuco. La hacía todavía más claustrofóbica el hecho de que el espacio que quedaba entre los armarios adosados a la pared, donde guardaba mis escasas pertenencias, estaba atiborrado de discos de información en los que almacenaba todos los datos de los que disponíamos sobre los progresos de los talites en neurobiología. Entre todos ellos destacaba un nombre como referencia incuestionable: Henry Skewell. Las posibilidades que cualquiera tenía de replicar las investigaciones de Skewell en mi tierra eran inexistentes. Ors era un planeta pobre y los consejos no invertían en neurociencias, así que cuando me propusieron el viaje, dejé todo lo que me era familiar para trabajar con Henry. Todavía, en noches en las que las rocas crepitan más de lo normal, se me aparece la cara de mi madre en sueños, tal y como la vi en el momento en el que el transporte me alejaba para siempre de ella. Pocos meses después, los Byrne saquearon Ors, dejando la misma estela de muerte que en Taliti, pero sin la tecnología que había permitido sobrevivir a los talites. Reviento por contar lo orgullosa que me sentí cuando llegó la autorización para que me trasladase a las instalaciones que en Taliti dirigía el Dr. Skewell. Relato la ambición de los primeros años de trabajo, los viajes por los penales recónditos, los éxitos y los avances en nuestra investigación que justificaron que yo me ocupase en exclusiva de los tests, y cómo, poco después de mi promoción, me asignaron a Selma como ayudante.
Sin embargo, hace 5 años que no trabajo con Henry y he dedicado este tiempo al diseño y justificación teórica de los informes de vida, complementos psicológicos del interrogatorio. He llevado a cabo miles de interrogatorios a convictos en prisiones de todo el país, que, a cambio de someterse al experimento, se benefician de una sensible rebaja en la condena. Al tribunal le compensa obliterar algunos artículos de la Declaración de los Derechos Humanos y mutantes a cambio de que yo consiga confesiones que permitan una rápida condena y ejecución de pena de muerte en casos de especial relevancia pública. Henry nunca confió en que mi línea blanda de interrogatorio fuese a mejorar los resultados. De ahí nuestra divergencia profesional, explico. El interrogador se muestra interesado en este último punto y me pregunta por las razones que nos llevaron a independizar nuestros estudios. Supongo que ahí es a donde quiere llevar. Pero el momento ya es otro. Mi maxilar inferior ya no siente la necesidad de apretar y las palabras entusiasmadas no se atropellan para salir. Mi temperatura corporal desciende y el pulso se estabiliza mientras me voy deslizando hacia el sueño. 2.2. Estimado profesor Skewell, adjunto resultados de investigaciones concluyentes sobre la fase 3. Debemos conseguir el permiso para testar en mutantes y abandonar el satélite, que ya no es seguro. Espero respuesta suya al respecto en breve para no retrasar más el éxito del programa. Lamento profundamente saber que su esposa sigue negándose a participar. Su alumno, Ricardo Ford. Mariana se levantó de la silla como por un resorte cuando leyó el correo electrónico. Recorrió a grandes zancadas el salón cocina de la vivienda y luego se dejó caer en el lecho. Su corazón se detuvo por un momento. Sus temores se confirmaron. La caja de andamio no era algo que pudiese tener una fácil explicación. Henry se había embarcado en la fase 3 a sus espaldas. Recordó que el rostro de su marido ese día en el centro de intervención y recuperación reflejaba que no había realizado muy bien su proceso de restauración en estos últimos tiempos. La primera vez que lo había visto no tenía esas bolsas bajo los ojos, ni un surco nasogeniano tan pronunciado. Por aquel entonces, su aspecto se correspondía con el de alguien más joven, con 50 años. Llevaba desde los 16 en el Club del Silencio de Tahiti y no había faltado ni un día a su programa de restauración completo, así que no aparentaba más de 30. Desde que la había conocido, sin embargo, la edad había empezado a adueñarse de sus facciones. Henry había nacido en la parte desprotegida del planeta, pero sus aptitudes lo hicieron merecedor de una beca con 12 años. Ni su madre ni su padre pudieron acompañarlo. En pocas ocasiones los había visitado desde entonces. Pronto, su reputación como investigador se extendió por la galaxia, ya que a sus altas capacidades intelectuales se sumaban un afán de logro y habilidades sociales muy notables. A los 23 años ya tenía equipo de investigadores a su cargo, y cuando Mariana lo conoció, era su jefe. Contempló el mar grisáceo que proyectaba la ventana y se dio cuenta de que hacía mucho tiempo que no estaba a esa hora en casa, y desde luego que no estaba en casa sola. Entonces recordó la última vez que discutieron acerca de la fase 3. Estaban en semipenumbra, en un restaurante donde solo conseguía mesa lo mejor de la ciudad. A partir de las 7, en ningún lugar de la zona de silencio, la luz superaba los 35 lux. El Comité de Higiene Pública no permitiría que los habitantes alterasen sus ritmos circadianos, ni siquiera mientras disfrutaban de una velada en un restaurante temático. Las mesas estaban repartidas en varias salas pequeñas con decoración victoriana. Las ventanas proyectaban imágenes de un mar agitado y hacían apreciar más la agradable temperatura desprendida por los hologramas de chimeneas francesas. El ruido blanco que inundaba día y noche la zona de silencio había sido sustituido por un sonido de oleaje y graznidos de aves marinas. Mariana, quiero que hagas esto conmigo, le dijo. Ella no contestó, sino que levantó la mirada del plato, repentinamente seria. No hay manera de escapar a los controles. Es demasiado peligroso. Tenemos que continuar, Mariana. Si puede hacerse, va a hacerse, lo sabes. Si no somos nosotros, serán los Burnt. No quiero seguir sin tu ayuda. Eres mi mejor baza. No habría podido llegar hasta aquí sin ti. Y mientras le cogió la mano, añadió, solo son mutantes, Mariana. Ella, en silencio, masticó con cuidado un trozo de ameba y luego, cansada de discutir de nuevo ese asunto, le dijo que lo pensaría. Pero no había nada que decidir.
Las teorías sobre la fase 3 procedían de los ensayos llevados a cabo por los Pernt antes de su huida. Aplicaban pequeñas descargas eléctricas en un cuerpo hipersensibilizado por el aumento de los campos electromagnéticos de la cámara y así controlaban los centros de dolor hasta que el sujeto confesaba. La Declaración de los Derechos de los Humanos y Mutantes prohibía la tortura, pero los últimos ataques de los Pernt habían provocado que el Consejo, bajo cuerda, pidiese a Henry que abandonase la legalidad para luchar contra el enemigo. Mariana no iba a unirse a Henry. Estaba satisfecha con su trabajo y no iba a comprometerlo recurriendo a atajos ilegales. Examinó los problemas éticos y políticos con él hasta la saciedad, hasta que sus conversaciones no tenían otro tema. Durante semanas, conforme se acercaba la fecha límite para la respuesta, mantuvieron discusiones acaloradas, hasta esa noche. Esa noche, él desistió. Lo que ella pensaba es que él había desistido de los ensayos, no de convencerla. 1.3. Cuando me vuelvo a despertar, no sé cuánto tiempo después, me noto agitada. Estoy totalmente alerta en la camilla de interrogatorios y es por eso que sé que no pasé la fase 2, que a pesar de mi resistencia han conseguido datos y consecuentemente permiso para repetir los interrogatorios. Cuando un interrogatorio ofrece interpretaciones no concluyentes, el tribunal concede una segunda exploración. Me hago consciente de que la cámara en la que estoy metida es pequeña, que la superficie en la que estoy apoyada está recalentada y mi piel pide aire. No recuerdo qué dije, no sé por qué estoy allí, pero tengo claro que quiero salir. Golpe de rabia me impulsa a dar una violenta patada en las paredes de la cámara. Eso alerta al interrogador, que me inyecta un tranquilizante. Me extraña no sentir los efectos de la fase 1. No entiendo el retraso, pero entonces empiezo a recordar aquello que no puedo recordar de ninguna forma si quiero seguir viva. Una de las paredes laterales de la cámara se abre y veo una cara desconocida. La mujer empieza a soltar las bridas que me tenían atada a la camilla. Ahora vamos a sacarte de aquí, me dice con la sonrisa que se dedica a los enfermos y a los niños. Mis articulaciones están entumecidas por las horas de inactividad. Al ponerme en pie me mareo ligeramente y ella tiene que aguantarme. Miro a mi alrededor y no reconozco el lugar. Las paredes están pintadas de azul claro. No hay ningún otro mobiliario ni instrumentos de laboratorio. En una pequeña habitación azul, solo la cámara de interrogatorios. La habitación tiene una ventana en la que el holograma refleja un cielo despejado con nubes blancas. Supongo que al otro lado estará el interrogador, pero yo no puedo verlo. No tengo tiempo para ver si el holograma cambia, porque enseguida me hacen salir por la puerta. Atravesamos un pasillo estrecho y mal iluminado y llegamos a un ascensor. La auxiliar pulsa el botón de llamada. ¿A dónde vamos?, le pregunto. No reconozco mi propia voz enflaquecida. Al sótano. Son órdenes. ¿Órdenes de quién? No puedo decirte. Entra, por favor. Cuando salimos del ascensor, ella se pone una máscara de oxígeno y yo oigo el estrépito de las rocas. Ya no estamos en zona acondicionada. Huelo los metales en suspensión. Abre una puerta de madera sin ninguna identificación y allí veo que hay una silla con correas. Me ata las manos y los tobillos con bridas y asegura en mi cabeza una diadema metálica. A continuación entra el interrogador. No es nadie que yo conozca. Ese acento áspero y ese aspecto tosco desde luego no pertenecen a nadie de la comunidad científica. 2.3. En el tiempo que Henry estuvo en el CIR, Mariana apenas durmió. Repasó la información que tenía en los archivos una y otra vez. El agotamiento y el miedo la volvieron paranoica. No se atrevía a hablar con Selma, ya que no sabía si ella estaba conjurada con Ricardo y Henry. Tenía, sin embargo, pruebas más que suficientes de la traición de su marido. Henry estaba arriesgando demasiado. No solo ponía en jaque su bienestar, sino también el del resto de los miembros del equipo. Las investigaciones estaban muy controladas en el planeta desde hacía 2 años, desde el último ataque terrorista. Cualquier estudio no autorizado era penado con la extradición. El Consejo no podía arriesgarse a que los Pernt robasen de nuevo la tecnología financiada por los Taliti. Antes de que Mariana viajase a Taliti para incorporarse al equipo del Dr. Skewell, Selma ya era su ayudante. Sin embargo, esta asociación con Henry casi había acabado con la carrera de Selma.
Él trataba de conseguir el método de interrogatorio perfecto para la guerra que estaban luchando contra los terroristas Byrne. Podía asegurar el éxito del interrogatorio injertando sinapsis inexistentes en el cerebro que generaban recuerdos autobiográficos. La hipermnesia en animales había sido testada antes, pero ninguna agencia de control aceptaría el uso en humanos, mutantes o no. Cuando los defensores de la dignidad animal presentaron lo suficiente al gobierno para conseguir un registro de laboratorio, este fue clausurado. La prensa hizo trizas a Selma como única responsable del injerto de 3 humanos mutantes y como consecuencia tuvo que sufrir 2 años de retirada del certificado de residencia. Aquello solo podía solucionarse de una forma, pero necesitaba ayuda. Su plan no podía llevarse a cabo sin un cómplice. En cuanto se tranquilizó, pudo razonar que Selma de ninguna manera habría aceptado volver a bordear siquiera la ilegalidad, así que la citó en su casa al día siguiente. Selma llegó en su monoplaza, vestida con un traje claro que contrastaba con la piel oscura. Era una mujer madura, pero en su gesto conservaba un entusiasmo infantil, y su curiosidad y ansia de saber no tenían límites. ¿Cómo está Henry?, preguntó mientras se deshacía del abrigo que llevaba bajo el traje acondicionado. Tienes que ver esto, dijo Mariana, sin contestar a su pregunta, mientras abría ante ella los archivos que había descubierto. La alteración inmediata en el gesto de Selma demostró que Mariana no estaba equivocada, que era ignorante de lo que Henry había hecho con el trabajo de los 4. Aunque no dijo nada, el estupor inicial dejó paso, conforme se iba dando cuenta de lo que significaba aquello, a una agitación y rabia patentes. Al conocer todos aquellos datos y cómo Henry y Ricardo habían saboteado el sentido de su trabajo, se sentía, al igual que Mariana, furiosa y traicionada. Además, porque ella había estado ahí, Selma tenía miedo. En el salón cocina de la vivienda de Mariana, la temperatura y humedad estaban controladas, y aún así, Selma se levantó secándose el sudor de la frente. Su reputación como científicas y su seguridad como habitantes de Taliti se vería comprometida si las investigaciones llevadas a cabo en el satélite 590 se hiciesen públicas. Pero, ¿dónde has encontrado esto?, dijo. Están testando la fase 3. Casi la tienen. Ricardo no está en el satélite estudiando los efectos de... ¡Oh! ¡Mierda, mierda! Lo ha vuelto a hacer, dijo, mientras se movía agitadamente en la habitación. Es el vehículo de Henry. Estaba buscando sus certificados de residencia para llevar al CIR y encontré una cajita de andamio con estos archivos, dijo Mariana casi sin voz. ¿Y andamio?, gritó. Esos son los Pern. No puede ser, no puede ser. Tenemos que hacer algo. Nos van a expulsar a todos o algo peor. Selma entendió que tenía que pararlo antes de que enlodase sus nombres de nuevo para salirse con la suya y comprometiese su seguridad. Miró a Mariana. Su cara revelaba que llevaba días sin dormir, atascada entre el miedo a ser descubierta y a las 1000 posibilidades que barajaba para solucionar aquello, pero no había ninguna viable. Yo me encargo, dijo Selma. Tú serás la primera sospechosa. 1.4. Era nuestra primera noche en la playa. El complejo hotelero podía alojar con comodidad a 450 huéspedes. De todas formas, debido a su precio, raramente estaba lleno. Durante la tarde estuvimos tumbados en la arena. Luego, yo me había bañado en la piscina de agua salada excavada en pizarra, y Henry se había ido al bar a pie de playa a beber té helado y a charlar con un tratante de metales. El bar estaba atendido por jóvenes mutantes a las que apenas se notaba su condición, al menos no a primera vista. La cena consistió en algas fritas, gallina replicada, salsa de mangos secos de importación y vino de arándanos. El restaurante estaba decorado como un club de jazz de los años 50 y la orquesta recreaba grabaciones de Thelonious Monk y Charlie Parker. El alcohol volvía hablador a Henry con esa locuacidad de la gente encantada de oírse hablar a sí misma. No se percató, por tanto, de lo poco que participé en la conversación. De todas formas, me sentí aliviada de poder dejar de sonreír cuando él sugirió que nos retirásemos porque tenía sueño. Sabía que el vino le producía ese efecto, así que había cambiado la píldora antes de salir de casa. Le contesté que prefería dar un paseo antes de dormir. Por supuesto, me aseguré de que las cámaras del hotel me grabasen a la salida y a la entrada. Desde hacía unos meses, Henry era una persona envejecida prematuramente.
el doctor Pendergast no estaba conforme con los niveles de glucosa y potasio en sangre de Henry y decidió dejarlo una semana en prevención de que el desvanecimiento que lo había llevado al CIR se repitiese. El doctor no podía saber, pero Selma y yo sí sabíamos que la hipercalemia que había producido el desvanecimiento no era causada por la insulina que Henry llevaba administrándose durante años, sino por el efecto de los viajes al satélite 590. En esos viajes secretos, los protocolos de restauración que mantenían sanos a los habitantes de Taliti no se observaban y como consecuencia bajaba su nivel de potasio en sangre y sobre todo había perdido capacidad de recuperación, con lo que cualquier agente adverso podía producir una situación crítica. Cuando llegué a la habitación, Selma tenía todo preparado. Me inyectó la clorpromacina y procedió a administrarme las descargas electromagnéticas transcraneales que provocarían la amnesia selectiva. Desde la cama en la que Selma me había tumbado, vi el cadáver de Henry grotescamente retorcido sobre la moqueta de la sala de estar. ¿Qué te pareció, Iván? Ush, hay muchos temas que creo que vale la pena explorar ahí. Entonces, pues no sé, quisiera que nos dieras primero tus impresiones y después te voy preguntando cosita a cosita, si te parece, de los temas, a ver si me acuerdo de todos. Pero en principio me gustó bastante, me pareció movido, me pareció atrapante y ese formato como ¿cómo se llama eso en español? Como de bitácora de investigación, me pareció muy atrapante, como que uno está metido en el cuento completamente por ese formato y por la forma en la que nos lo están narrando. Entonces, sí, sí, si te parece, quisiera escuchar primero tus impresiones y ya te voy preguntando de cositas o de varios temas que vi por ahí interesantes. Wow, no, pues sí, me gustó bastante. Bueno, ya había visto que era más largo, entonces estaba como preparada de corrido. Pero no, 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 me gustó mucho, sí, lo que tú dices. De hecho, este lo escogí, bueno, por su extensión, de pronto era uno de los más cortos de la selección. Y adicionalmente porque en la introducción que hacen a todos los relatos, pues contaban de este cuento que estaba escrito en dos tiempos, que era primera persona, perdón, estaba escrito con distintos narradores. Entonces me pareció muy interesante y bueno, quería saber de qué se trataba y adicionalmente me pareció una continuación o bueno, un contraste interesante con el relato que leímos ayer, que también era un interrogatorio, también teníamos unos elementos ahí criminales, obviamente pues en épocas diferentes y todo, pero pues sí, quería contrastarlo un poco. Y sí, pues me parece que el trabajo de la construcción de un mundo pues está aquí muy, muy bien hecho. Y además, pues lo que siempre hablamos, que nos gusta tanto, que es contar las cosas sin necesidad de tanta exposición, ¿no? O sea, creo que ahí en los recuerdos de Mariana en el otro punto de vista, pues tenemos muchas cosas que nos dan pistas sobre este mundo sin necesidad de que nos vayan diciendo, ah, es que aquí pasó esto o lo otro, que sí lo hacen, pero pues no de una manera exhaustiva. Entonces sí, me gustó mucho, lo sigo masticando. Bueno, antes de empezar con lo que te quería mencionar, obviamente reiterar la invitación, por ahí vemos a María Alexandra que ya nos está comentando en el chat. Todas las preguntas, toda la discusión también pues está abierta para las personas que nos están viendo. El chat está disponible para que nos cuenten sus impresiones sobre este relato. Si lo cogieron a mitad de camino, pues también no se preocupen, nos pueden dejar ahí sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes. La participación y la charla es pues también pensada para ustedes, entonces si quieren meterse en la conversación sin miedo, sin problema, ahí en el chat los vamos leyendo. Um,
El primer tema que pues creo que es el más evidente, el que salta a la vista, el más obvio, es el de la ética investigativa. Siempre hemos hablado y nuestros compañeros del Club de Ciencia Ficción de la Nacional siempre hacen mucho énfasis en eso, en cómo estos relatos de ciencia ficción, pues específicamente ciencia ficción, porque el club es de ciencia ficción, pero en general la literatura nos permite hacer esos juegos, cómo la ciencia ficción nos permite abordar muchos temas muy humanos a través de temas que tal vez son futuristas o de otros planetas o cosas como que en principio no les vemos mucha relación con nuestra vida diaria, pero la ciencia ficción nos permite hacer esas fantasías o esas imaginaciones para abordar este tipo de temas. Y este tema de la ética en la investigación pues es un tema muy recurrente, no solo en la ciencia ficción, sino en otros temas. Entonces te quería preguntar cómo te pareció el abordaje de este tema en este cuento específicamente, teniendo en cuenta que pues las características que mencionabas al inicio o al momento de presentar el libro. Es ciencia ficción hecha por mujeres, es ciencia ficción eh, latinoamericana. Entonces, ¿cómo te pareció el abordaje desde esas visiones? Wow, bueno, de hecho es iberoamericana, entendí, Perdón, porque sí, bueno, sí, sí, iberoamericana, tienes razón, sí, sí, sí. tenemos ahí, bueno, de hecho la intención de digamos, de la compilación y todo esto, pues sí, fue reunir diferentes, bueno, lo que pasa es que el género como tal, pues a veces se encasilla como en dos vertientes, como no, ciencia ficción dura, ciencia ficción blanda, y ya, digamos que ahí para. Y pues digamos que cuando se habla de literatura escrita por mujeres, entonces pues ya vemos ahí también otra casilla más, entonces ya digamos que se suele pensar en que es literatura como unidireccional o bueno, de molde, que toda es como lo mismo. Sin embargo, pues en la presentación, en la introducción que hacen de estos relatos, pues las compiladoras lo que nos indican es que querían hacer una compilación que tuviera de todo. Entonces, en este libro, que como les decimos, lo están discutiendo todos los lunes nuestros amigos del Club de Ciencia Ficción de la Universidad Nacional, pues hay de todo. Tenemos, de hecho, hay unos géneros que no había oído mencionar jamás. Por ejemplo, ¿qué les digo por acá? Bueno, retrofuturismos, antologías steampunk, pero hay otra por acá que es una biopunk, por ejemplo. Tenemos otra cosa por ahí que se me pasó, pero bueno, digamos que son, o la intención de pronto es ser como variados en eso. Y respecto pues a tu pregunta, pues me pareció que este relato se acerca un poco más como a ese método. No me parece que sea así como ciencia ficción durísima, pero sí creo que encaja dentro de esos temas, ¿no? Porque nos hablan de un método de investigación, nos hablan, sí, de una experimentación con unas criaturas bajo una sociedad ahí que está en guerra y que está dividida. Entonces también, aparte de la carga ética que tiene, pues también es porque estamos en una guerra y porque hay un encuentro con un otro que no, Mariana misma lo dice, no son tan humanos después de todo, no saben hasta qué punto son humanos. Entonces, pues eso tiene unas cargas simbólicas al momento de hablar de una experimentación. Entonces, sí, me parece que, pues tú me corregirás, hay unas cargas y unas significaciones ahí bastante fuertes, o sea, que dan para pensar y nos dan también una base para entender el contexto político en el que se está desarrollando esta historia, ¿no? Entonces, me pareció muy complejo.
Lo que te digo, pensaba que era más largo. Al final no fue tan largo. Pero sí, digamos que ahí se nos vislumbra un poco el tema, bueno, político, el tema social que está pasando en este planeta. Y sí, también el tema entonces de ese conflicto, tanto pues de investigación, la confianza que hay entre los colegas, y bueno, todo lo que implica que uno de ellos, uno o dos, pues traspasen los límites de lo que está establecido, y bueno, por bien común. Entonces sí me pareció un contexto supremamente complejo, a decir verdad. No sé cómo lo veas tú. Sí, total, por ahí va otra de mis preguntas y tiene pues mucho que ver con lo que mencionabas. Por ejemplo, yo pensaba un poco en este capítulo de Black Mirror en el que los soldados es como un cuerpo militar que también está en guerra con unos seres muy extraños. No se los voy a spoilear por si no lo han visto y lo quieren ver, pero en principio el punto que querían tratar ahí y uno de los puntos que muchas veces se toca cuando se habla de ética con respecto a estas investigaciones, cuando se tuercen un poco los caminos, es precisamente ese. Porque se traspasan los límites, y la explicación general es como, pues es que no son seres humanos. Las reglas de los seres humanos no aplican para estos seres, sean extraterrestres, sean animales, sean personas de carne y hueso, pero que no son vistas como seres humanos. Por ejemplo, pensemos en pues tantas cosas, tantas atrocidades que se llevan a cabo en la guerra, simplemente por el hecho de pensar que el enemigo no es un ser humano. Entonces, creo que es un tema muy interesante precisamente por esas categorías que se manejan ahí. Si es un ser humano, como que nos parece deplorable o nos parece malo lo que se hace, pero si no es un ser humano, ya como que nos suavizamos un poco, como que, pues sí, la tortura no se permite, pero pues es que no es un ser humano, entonces como que no nos importa mucho. Y es una discusión muy en boga en cosas comunes y corrientes, como por ejemplo los derechos animales. Todos estos temas de por qué no experimentar con animales y ese tipo de cosas tienen mucho de ese tema, y cuando uno los ve un poco a profundidad no es tan sencillo como decir, entonces eliminemos toda la experimentación porque hay un montón de cosas que la requieren, y tampoco es tan sencillo como decir, no, pues como son animales, entonces hagámosles lo que se nos dé la gana, porque tampoco es tan sencillo, y no porque no sean seres humanos, pues uno puede hacer lo que se le dé la gana con estos seres, porque también tienen un sistema sensor que les permite experimentar dolor, sufrimiento, etcétera. Entonces son temas muy espinosos cuya solución no es tan fácil, y que me parece interesante que este tipo de temas o que este tipo de historias toquen esos temas. Y pues ya que nos metimos en eso un poquito, hay otro tema interesante que me parece que este texto permite evaluar y que lo vimos un poco cuando leímos la carta de por qué explorar el espacio, y es el hecho de que la guerra sea el detonante de la investigación científica. En este caso pues vemos, como tú nos contabas hace un momento, hay una guerra, hay una pelea entre dos bandos, que pues son peleas que si uno ve el mundo real no se puede imaginar cualquier tipo de pelea en ese caso. Yo pensaba por ejemplo por los nombres, que son los nombres de estas dos, como de estas dos, no sé si llamarlas razas, pero como de estos dos miembros del conflicto, se parecía mucho a, por ejemplo, a la guerra en Ruanda entre Tutsis y ahorita no recuerdo el nombre de la otra tribu que estaba ahí en disputa, pero sonaba un poco como eso. Entonces, la guerra como prerrogativa del avance científico. ¿Qué te pareció el abordaje de ese tema en este texto? Solo podemos avanzar, o la ciencia o los descubrimientos solo avanzan en la medida en que son usados para la guerra, para el conflicto, para matarnos o hacernos daño los unos a los otros, o hay otras instancias o hay otras formas en las cuales la ciencia puede avanzar para provecho de la humanidad. Uy, claro, pues bueno, qué buena pregunta. Pues digamos que para
contextos de pronto de estas historias, bueno, que son como interplanetarias y tienen todas estas características, sí, digamos que la guerra es un gran detonante en estos conflictos y en estas historias. Ya si me preguntas al contexto real, pues diría que no, porque bueno, el ejemplo lo tenemos solo hace un año menos, pues que bueno, no sé si el mundo se unió contra la pandemia. Obviamente creo que también hay unos intereses ahí económicos, pero sí, definitivamente, bueno, aunque si pensamos la pandemia, pues sí es una guerra, pero no es una guerra entre nosotros ni entre razas, pues es una guerra contra un agente extraño, ¿no? Pero sí, creo que no es el único, no es la única forma en que la ciencia avance, pues, lo vimos, digamos que no creo que me equivoco, pero pues es la vez en la historia humana que se ha desarrollado una vacuna tan rápidamente y bueno, se ha distribuido y todo esto. Entonces, pues bueno, ese ejemplo que lo tenemos tan cercano, pues digamos que sí se puede catalogar como una guerra, pero pues no es una guerra, no es un conflicto bélico tal. Ya, bueno, si nos ponemos a hilar muy fino, pues bueno, sí hay unos intereses ahí económicos, hay unos intereses tal vez políticos ahí, porque bueno, entonces vimos como la carrera ya no es carrera espacial, sino la carrera por quién desarrollaba la vacuna, quién la distribuía primero, etcétera. Entonces, bueno, eso son competencias, bueno, contra el virus sí podríamos decir que es una guerra, pero pues entre países son competencias y no necesariamente son conflictos bélicos. Entonces, no, diría que pues no, aunque en estos contextos literarios, de pronto, cuando estamos hablando de las de este género de las batallas espaciales y todo esto, pues sí tendemos a verlo más, pero pues en la vida real diría que hay otros detonantes eh, más que la guerra, aunque sí, claro, se reconoce que por la urgencia de la guerra, pues se empiezan a desarrollar cosas que de otro modo hubieran tardado muchísimo más en aparecer. Sí, con respecto a ese tema hay una curiosidad del mundo real, que no sé si las personas que nos están viendo lo sepan, pero mientras estabas leyendo el relato, había una parte en la que decían que había que proteger este método de interrogación para que no cayera en manos del enemigo, que era como una prioridad de estos investigadores el evitar que sus datos, que sus experimentos, que todo lo que estaban haciendo cayera en manos del otro, porque podía ser usado en su contra o porque podían hacer avances tecnológicos. Este otro bando con el que estaban peleando podría hacer sus propios avances si llegaban a poner sus manos en lo que estaban haciendo estas personas en el relato. En la vida real eso pasa. No sé si ustedes lo sepan, pero cuando un país lanza un cohete, aprovecha la velocidad de rotación de la Tierra para ahorrarse muchos costos. Esa velocidad se la descuentan a la velocidad que tiene que ganar el cohete y por eso los lanzan en unas direcciones específicas, para que esa velocidad esté a favor del cohete. Solo hay un país en el mundo que los lanza en el sentido contrario, es decir, que no aprovecha esa velocidad, y es por esa razón, y ese país es Israel. Si ellos lanzaran cohetes en la dirección en la que pueden aprovechar la velocidad de rotación de la Tierra, las partes o los fragmentos de cohete que se van desprendiendo en cada una de las etapas podrían caer en territorio enemigo. Y ellos no quieren eso. Entonces prefieren invertir más para alcanzar esa velocidad y que esas partes de cohetes caigan en otras zonas que no tienen influencia enemiga, a aprovechar esa velocidad y que sus enemigos puedan recoger esas partes de cohetes y usarlas para su propio provecho. Entonces, es algo que parece como muy tonto si tenemos en cuenta que, pues obviamente estos desarrollos ya no están en manos o no son detonados por el conflicto, por la guerra,
pero aún en esas condiciones sigue habiendo interferencias políticas, interferencias militares que evitan que la ciencia se lleve a cabo de cierta manera solamente por evitar que el enemigo logre tener algún recurso o logre tener información sobre lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, pues en la vida real no es tan drástico, o sea, obviamente pues lo único que tienen que hacer es invertir un poco más para que los cohetes puedan salir, pero en el contexto de este cuento sí llega a límites de pronto un poco macabros por el desarrollo que vamos viendo, por lo que pasa con esta investigación, que claramente vemos que los dos investigadores se saltaron las reglas para lograr sus objetivos. Entonces, me pareció una nota interesante del cuento, de cómo aborda ese tema y de cómo pues nos presenta las dificultades que puede tener el avance científico por cuestiones externas, por cuestiones completamente externas a él. En este caso, pues un conflicto muy encarnizado, y pues que tiene consecuencias un o, poco éticas, o que uno podría decir que son poco éticas. Y Ajá. retomando el tema de la ética, te quería hacer otra pregunta que tiene mucho que ver con eso. Y es que aquí están hablando una pareja, un esposo y una esposa son los que están desarrollando esta investigación. Um, ¿Tú cómo ves eso? ¿Trabajarías con tu pareja en una investigación de este tipo, sobre todo en la que hay involucradas cosas como tan delicadas? ¿Crees que eso es ético? ¿Te parecería ético en algún momento, no sé, por ejemplo, coger como sujeto de estudio a tu pareja o a tu familiar o a tus hijos para hacer este tipo de investigaciones? Aun cuando la premura, no sé, dependientemente de que sea una investigación X, o que te estén presionando para hacerlo, como estamos presionados por el conflicto, tenemos que hacer esto rápidamente, coja el primero que se le aparezca y, no sé, coja a su esposa y hágale todo lo que necesitamos hacer. Eh, ¿Lo harías? Wow. Qué pregunta tan difícil. Ah. Bueno, no, digamos que está establecido, digamos que dentro de las normativas, de hecho, corporativas, pues eso entra dentro de un conflicto de intereses y realmente no, pues no me parece ni ético ni objetivo además, porque pues bueno, además depende del estudio y todo esto, pero no me parece, porque además, de hecho, estaba leyendo por ejemplo, continué la lectura del libro de Úrsula K. Le Guin, el que leímos, La Rueda Celeste, y pues digamos que en algún punto hablan de eso, ¿no? De cómo la familia y las relaciones, y eso también está muy marcado, por ejemplo, en el mundo feliz, pues eso hace que la dinámica de la sociedad cambie, ¿no? Y la dinámica del comportamiento individual también. Entonces, si estamos hablando de ciencia como tal, pues no, si siendo la objetividad uno de los criterios científicos, pues no me parecería ni ético ni seguro, ¿no? Porque además, bueno, hay un vínculo. Entonces vemos, por ejemplo, en el cuento vemos cómo todo se va agravando, pues precisamente por la relación que tienen estos dos personajes, ¿no? Entonces, aparte del shock que causa pues ese final, ¿no? Que es donde descubrimos qué fue lo que pasó y a lo largo del cuento vamos viendo, bueno, como toda la evolución de esa relación, ¿no? Desde la admiración, desde el conocimiento, el aprendizaje, nuevamente la admiración, luego el compañerismo, para terminar finalmente en un conflicto, eh, el cual pues es, hablando de ciencia o bueno, hablando de criterios, pues es normal, me parece que haya desacuerdos, pero pues ya cuando vemos que las cosas se van como hasta ese punto de, bueno, no, oblíguela,
o bueno, si no quiere, entonces lo voy a hacer por mi cuenta. Y el otro personaje, entonces, no, como así? Descubrí que este man está haciendo cosas raras, entonces no, mejor voy a tomar acciones por mi cuenta. Entonces ahí ya vemos como una fragmentación, pues de la relación versus la relación amorosa versus la relación profesional, ¿no? Entonces creo que eso es siempre lo que se quiere evitar cuando se ponen esas restricciones, ¿no? Igual tenemos también casos de equipos de científicos, bueno, hay también visiones contrarias a eso, o sea, estudios que dicen que, bueno, que uno trabaja mejor en pareja, uno trabaja mejor con la familia, pero pues digamos que si se habla de ciencia, yo no lo haría y ya pues bueno, trabajar con la familia o con la pareja, pues bueno, creo que eso sí es como común, pero pues ya entra a jugar muchísimo, bueno, qué tipo de trabajo es, cómo eso va a afectar la dinámica del trabajo, ¿no? Porque pues, bueno, también tenemos casos en que eso hace, pues es bienestar, pero pues también puede ser contraproducente, ¿no? Yo no lo haría, no sé tú qué opinas. Sí, se me hace, pues como nos está diciendo María Alexandra en el chat, es un tema bien, bien complicado. Sí, por ejemplo, sobre todo en psicología, pues yo no soy psicólogo ni mucho menos, pero sí he escuchado y he leído algunas cositas muy, muy, muy mínimas de ese tipo de casos, como el que nos presenta María Alexandra en el chat. Y es personas que, no sé, para evaluar la conducta, para evaluar métodos de enseñanza, para evaluar métodos de corrección o este tipo de cosas, usaban a sus propios hijos. Hoy en día creo que eso ya está, como tú decías, ya está muchísimo más regulado por todo lo que mencionabas. Pero hace un tiempo sí era muy común que cogieran al primero que se les pasara y con ese armaran su experimento. Y hay historias bien, bien densas con respecto a eso. Entonces a mí me parece muy, muy complicado. Sí, por lo que mencionabas. No solo por el hecho de las afectaciones que se pueden dar de una relación a otra, sino también pues por todo lo que puede estar involucrado. Yo pensaba, pues obviamente la pregunta iba enfocada a experimentar con la otra persona, pero también estaba pensando, por ejemplo, en casos como la pareja Curie, Marie Ujú, Curie y su esposo. ujú, Si, por ejemplo, pues ellos hicieron mucha investigación juntos, hicieron muchas cosas juntos, pero pues en esa época no se sabía los peligros a los que se estaban exponiendo, pero pues imagínate, no sé, darse cuenta en medio de la investigación que lo que estamos investigando es peligroso o que nos estamos exponiendo a un riesgo muy grande, pues, ¿qué hacemos? Le cuento a mi pareja, le digo como, oiga, esto está muy peligroso, mejor hagámonos a un lado, o es un descubrimiento tan grande que tenemos que seguir adelante, entonces la saco de taquito y sigo yo adelante, o me quedo callado y que prime la investigación por sobre nuestra salud o nuestro bienestar. ¿Qué hago con eso? Entonces me parece que es un tema bien, bien, bien delicado porque está en juego pues el bienestar de otras personas y también probablemente algo a lo que le hemos dedicado toda nuestra vida. Entonces está en juego un proyecto de vida que se puede ver alterado por ese proceso. Yo ujú, personalmente, pues por mis, no sé, tal vez si yo no me hubiera dedicado a lo que me dedico, pensaría de otra manera también. Pero, pues no sé, yo creo que primaría el bienestar de la persona, sea mi pareja, sea mi hijo, sea mi padre, sea quien sea, por sobre pues, la investigación o el descubrimiento, lo que sea que estemos haciendo. Pero pues, no sé, es un tema bien, bien delicado, que me parece que pues, es un buen motor de conflicto para una historia como esta y como tú lo decías, es un conflicto muy interesante por la manera en la que se desarrolla. También me recordó un poco la relación entre este científico y su aprendiz en El eterno resplandor de un amante sin recuerdos. Es una relación que surge más o menos como tú estabas describiéndola acá, que primero hay una admiración, primero hay como
como un destello de, oh por Dios, esta persona es muy inteligente, es genial, sería genial trabajar con ella. Después ocurre un enamoramiento y después ocurren otro montón de cosas. Si no la han visto, se la recomiendo, es una película muy buena. Entonces, ahí también podemos ver cómo esa mezcla entre vidas, vida sentimental y vida laboral o vida científica, uh, son fuentes de muchos conflictos. Entonces, podrían ser conflictos interesantes para este tipo de historias. Y, y pues me parece que la autora en este caso lo desarrolla de una manera como muy convincente, me pareció a mí. Uno se cree esos conflictos. Son conflictos que no parecen artificiosos, sino que uno como que podría estar metido en el papel de estos personajes y decir, oiga, sí, no sabría qué hacer con esto y pues la decisión que están tomando nos puede parecer mal en un principio, pero uno diría, no, pues de pronto bajo ciertas circunstancias uno podría entenderla, si no compartirla, tal vez entenderla. Entonces me pareció muy chévere esa parte de la historia de hoy. Sí, no, total, y no solo para como, bueno, llamar la atención sobre que pues, esas relaciones también están presentes, por ejemplo, en muchas historias de romance, ¿no? Se me viene a la cabeza, por ejemplo, Oveja Mansa de Connie Willy, donde estamos también en un contexto, bueno, corporativo, pero pues también tenemos unos científicos. Sin embargo, pues bueno, ahí solamente vemos reflejada como la etapa del enamoramiento y bueno, la admiración y todo esto, pero sí, esto es un escenario recurrente. También hay otro, no sé si lo recuerdas, que se llama el Proyecto Esposa, que también es, pero bueno, ese ya es un científico, pero bueno, tiene síndrome de Asperger, si no estoy mal, y bueno, llega una asistente al laboratorio, él está haciendo una investigación sobre cómo encontrar una pareja perfecta, algo así. Entonces, bueno, digamos que ahí vemos pues una gama de conflictos, obviamente pues contrastan como con este escenario pues en el que tenemos, no sé, una parte como de espionaje industrial y bueno, todo el dilema ético, pues la decisión que cada uno de estos personajes toma, que bueno, finalmente no prioriza a su pareja, porque bueno, el científico dice, bueno, si ella no quiere, no la va a convencer, entonces bueno, me va a hacer mis cosas por mi lado, y cuando ella se da cuenta, pues no trata de salvarlo, por así decirlo, sino entonces se pone a hacer este plan. Y bueno, y finalmente vemos que, bueno, yo entendí que igual sí la iban a someter a la fase 3, ¿no? Entonces, pues digamos que todo ese conflicto y todo, pues bueno, ahí, ahí quedó. Son recomendaciones si quieren de pronto ahondar como en en ese conflicto de, bueno, la pareja, la ciencia, etcétera, y está como, hay como muy buenos ejemplos ahí en ese campo. Bueno, pues muchísimas gracias por esta excelente historia. Nos dio muchos temas para hablar, seguramente hay muchos otros. Invitamos a las personas que nos estuvieron acompañando pues a leer estas historias, a leer estos cuentos, a buscarlas en sus librerías si tienen la oportunidad y a compartirlas, a compartir sus apreciaciones, sus opiniones, cómo las leen ustedes o desde qué punto de vista las ven. Nosotros acá pues ofrecemos nuestras humildes perspectivas, pero cada persona la puede entender de una manera completamente diferente, entonces chévere que las exploren por su cuenta. Nosotros les hacemos la invitación de siempre. Ya saben que nos pueden buscar en todas nuestras redes sociales, aquí en Twitch. Si es la primera vez que nos ven, los invitamos a darle clic al corazoncito que encuentran debajo de el video para que las notificaciones de cuando estamos emitiendo les lleguen. Ya saben que nuestros horarios son casi establecidos, pero a veces arrancamos un poquito más temprano, a veces un poquito más tarde.
Eso depende de nuestros horarios laborales, entonces los invitamos a que le den clic al corazoncito y puedan seguirnos y les lleguen esas notificaciones. También estamos en YouTube, donde estamos subiendo estos videos en diferido para que si se perdieron alguna parte de la lectura o se la quieren compartir a alguien, ahí la pueden encontrar. También hay otro tipo de contenido por si quieren consultar contenido que hemos hecho en uno de cada estantería. Ahí también hay otros videos, otras historias que pueden consultar. También estamos en Instagram, donde estamos subiendo historias, preguntas, encuestas con respecto a las lecturas y con respecto a otros temas. Estamos en Twitter, donde subimos algunos fragmentos de estas historias y de otras historias, y también en la comunidad de Facebook, donde nos pueden seguir y estar enterados de todo lo que estamos haciendo. También está el blog oficial de Uno de Cada Estantería con mucha información, próximamente información sobre otro tipo de temas, para que también se peguen una pasadita y nos cuenten qué les parece, qué opiniones, qué comentarios, qué sugerencias nos pueden dar. Muchísimas gracias, Cata, por este excelente cuento. Muchas gracias a las personas que nos vieron durante este en vivo y a las que nos verán en diferido en YouTube. Un saludo muy especial. Claro que sí, y invitadísimos a participar también en las sesiones de nuestros amigos del Club de Ciencia Ficción de la Universidad Nacional. Los pueden encontrar en Instagram y en Facebook. Ahí les escriben y se pueden suscribir a la lista de correo donde ellos están compartiendo también mucha información, estas lecturas, y por supuesto el próximo lunes a partir de las 6 de la tarde en sus sesiones virtuales, donde van a estar discutiendo, como ya les comentamos, este y otros 3 cuentos de ese libro que les recomendamos muchísimo. Por favor, cuéntenos qué les parece en todas nuestras comunidades, como bien lo decía Iván, y adicionalmente, pues también los invitamos a que no se pierdan una nueva semana de lecturas la próxima semana. Les deseamos un muy feliz fin de semana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que estén muy bien y nos vemos en las estanterías. Chao, chao. Feliz fin de semana. Que estén muy bien.